Bienvenidos al podcast latino Academia y Cultura del Centro Académico Cultural Latinoamericano en Austria. En esta oportunidad, en cooperación con políticos, Bienvenidos Rin y su representante, que está aquí, José Ramón Sabugal Hernández. Mi nombre es Alcides Benavente y hoy nos convoca un tema muy especial, que es el balance y análisis de las relaciones birregionales entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Y tenemos hoy día un invitado de honor muy especial, el profesor Héctor Casanueva, que está en España. Un saludo hasta allá, doctor. Y Saludos. bueno, bienvenido también, José. ¿Me escuchas? Ahora sí, muchísimas gracias también de mi parte. Estamos teniendo unos pequeños problemas técnicos, pero aquí estamos. Listo. Bueno, aquí el profesor Héctor Casanueva es especialista en relaciones euro-latinoamericanas, es investigador del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos, y el IELAT, y el Instituto Universitario de Análisis Económico y Social, ambos en la Universidad de Alcalá. Es también vicepresidente del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia, y es también vicepresidente del Foro Académico Permanente América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Ha sido embajador de Chile en Ginebra ante la OMC, la Organización Mundial del Comercio, y otros organismos económicos multilaterales, así como en Montevideo ante la LADI y el Mercosur. Bienvenido nuevamente, profesor. Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por esta oportunidad de cambiar ideas y propuestas y análisis con respecto a las relaciones entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Para nosotros es un placer contar con su presencia hoy. Vamos a tocar este tema que nos está también involucrando a todos los latinoamericanos, no solo los que están en nuestro continente, sino también los latinoamericanos que estamos en esta parte de Europa, ¿no? Esta parte del mundo. Y bueno, José, ya lo conocen, es parte también cooperante de nuestra organización. José Ramón Sabugal Hernández es representante político, licenciado en Economía Europea y Administración de Empresas, con especialización en Ciencias Políticas, con experiencia en relaciones también de la Unión Europea y América Latina, y con especial atención a la educación superior, ¿no? Que también es una de sus motivaciones más grandes. Entonces, José, los dos vamos a guiar y vamos a hacerle todas las preguntas necesarias al profesor que es el experto y que nos tiene la oportunidad de darnos todas estas charlas, ¿no? Bueno, José, a ver, comenzamos. Vale, primero de todo también muchísimas gracias, Héctor, un referente en esta temática que he tenido pues también el placer de conocerlo en un par de años y entender toda su motivación y su iniciativa, pues la que ha venido trabajando durante muchos, ya casi par de décadas, que ya tiene su experiencia, tiene sus análisis que ya ha presentado tanto a través de las redes sociales, lo cual siempre me ha llamado mucho la atención, como pues también dentro de todos estos gremios de discusiones. Tuvimos el placer de vernos en persona por fin después de la pandemia el año pasado en el Congreso Mundial de Educación Superior de la UNESCO, el cual tuvo lugar en Barcelona y pues intercambiamos un poco sobre las relaciones entre estas dos regiones y pues Héctor, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. A ti también, Alcides, pues por poner a disposición el Centro Académico y Cultural Latinoamericano. Y pues en nombre de políticos queremos que este tipo de diálogos se sigan continuando y a ver cómo podremos nosotros también aportar con un poquito este grano de arena a todo este mar de opiniones que hay, ¿cierto? Entonces, pues para entrar un poco en contexto, lo cual me gustaría también encasillar un poco o delimitar un poco el tema, ya que podríamos nosotros divagar entre las diferentes áreas que estas relaciones tienen, pues me gustaría pues entrar un poco al contexto y hacer este marco dentro de lo que serán las relaciones. Para comenzar, pues tenemos entendido y creo que sabemos los que estamos aquí presentes y pues los que si irán a escuchar este podcast, que las relaciones entre la Unión Europea y América Latina han comenzado como tal, si se puede tomar desde ese punto de vista, desde la época de Colón, ¿cierto? Si se puede ver desde ese punto de vista, pues tiene un trasfondo cultural e histórico un poco más lejos de lo que a veces se toma como 1999, el comienzo formal entre el acercamiento de la Unión Europea como una institución, como una aglomeración de estados
y en su contraparte, pues el Mercosur o algunos países de América Latina. Sin embargo, pues hay que entender que estas relaciones no solamente se mantienen en el marco político e institucional, sino también en lo social. Cómo ha sido la influencia de Europa en América Latina, tanto lingüísticamente hablándolo, tanto económicamente. Y bueno, cómo se ha venido fortaleciendo estos diversos acuerdos y diálogos entre estas dos regiones. Y en estos momentos, pues uno de los principales instrumentos que se tiene es la cumbre UES-CELAC. En este caso, pues se han reunido líderes de ambas regiones para discutir estos temas y se ha traído a colación lo que han sido el impacto que ha tenido, el impacto tanto sanitario de la pandemia, cómo se ha visto en desventaja pues la región al no tener una capacidad para poder procesar y crear este tipo de vacunas que han sido necesarias para mitigar la pandemia. Y se ha visto ese desbalance entre las dos regiones donde hay una dependencia, si se puede ver de esa manera, entre Latinoamérica y el resto de las regiones que tienen las capacidades. También se ha visto el efecto que ha tenido la guerra en Europa con Latinoamérica, lo cual pues muchos países de Latinoamérica han tenido cierta posición, vamos a llamarle neutral, o en contra de favorecer simplemente a una narrativa que se ha presentado en Europa, que es presentar como tal o condenar a un Estado, se ha mantenido en un margen un poco distante y se está condenando solamente una agresión, más no al agresor. Entonces, en este tipo de semánticas entre las dos regiones, que ha sido uno de los ejes claves en la declaración conjunta que se dio después de la cumbre, también quisiéramos indagar un poco cómo ha sido esta posición de la región. Y bueno, también nos gustaría entender un poco más, ¿cierto?, en cómo de verdad ha sido hasta estos momentos la perspectiva que tiene Latinoamérica con respecto a la crisis climática, el tema que se ha venido dando en todos estos últimos 2 años efusivamente, tanto en redes sociales, la narrativa por los medios de comunicación, que también Latinoamérica se está posicionando claramente a favor de sus propios recursos, sus propias regiones, y bueno, en este caso el Amazonas, como se ha venido hablando a través de Brasil, a través de Colombia, Ecuador está también está tomando parte en esto, sobre cómo proteger la Amazonía y cómo Europa, pues también a través de la cumbre, quiere tener acceso a ciertos recursos teniendo aún esta disputa y este conflicto pues de intereses, por ponerle este nombre. Entonces creo que es un contexto un poco difícil de entender teniendo en cuenta, primera parte, la dependencia que tiene Latinoamérica en los países desarrollados, ¿cierto? Económicamente, tecnológicamente, y a la misma vez la dependencia que puede tener Europa con Latinoamérica. Entonces se está hablando que se tiene que haber, dentro del punto de vista que hemos venido tratando, tiene que haber una relación a la par, tiene que haber una relación equitativa. Y bueno, quisiéramos entrar entonces, pues para primero entrar también en tu opinión, Héctor, en el primer punto, el cual pues estaría liderado por Alcides y ver, bueno, cómo son las relaciones birregionales. Exacto, muchas gracias por esa contextualización, mi estimado José. Eh, Aquí vamos a hablar un poquito sobre las relaciones regionales, ¿no? Eh, desde su experiencia también, ¿cómo estaba usted viendo también las relaciones que han pasado en la Unión Europea con Latinoamérica? O sea, estos últimos años que no ha habido, no ha habido una cumbre, en los últimos 8 años, y también la priorización de la Unión Europea en el contexto global, ¿no? Nos hemos visto ahora último, como lo mencionó también José, con la guerra, a que a consecuencia de esta guerra, Europa también ha cambiado su estrategia global, ¿no? Entonces se está mirando con mejores ojos a Latinoamérica y quiere entrelazar mejores sus relaciones, tanto comerciales como diplomáticas, ¿no? Entonces, ¿cómo ha visto usted estas relaciones últimas, profesor? Bueno, muchas gracias. Eh, Hay una situación que podríamos llamar la gran paradoja en la relación entre Europa o la Unión Europea y América Latina. Y es que la Unión Europea es claramente el primero
cooperante mundial en América Latina, por sobre, larguísimamente por sobre Estados Unidos, por sobre China, etcétera. Por lo demás, Europa es el primer cooperante mundial. Da cuenta del 50% del total de la ayuda oficial al desarrollo en el mundo. Segundo, Europa es el primer inversionista, lejos, el primer inversionista en América Latina, por sobre Estados Unidos y por sobre China. Casi 8 veces más que la inversión china es la inversión europea. 800.000 millones de euros están invertidos en América Latina, de los cuales la mayor parte, además, está invertida en el Mercosur. Y lo tercero es que Europa siempre ha sido un referente cultural, científico, tecnológico y político para América Latina. Y sin embargo, luego de unas etapas felices, por decirlo así, en la relación entre las dos regiones, que se iniciaron efectivamente largamente, como decía José. Yo recordaría el año 1974. Empezaron los primeros contactos entre los parlamentarios europeos y parlamentarios latinoamericanos para ir construyendo una asociación estratégica, un entendimiento político más allá de lo que puede ser una relación comercial. El año 87 se marca un hito muy importante en la reunión entre la Comisión Europea y los cancilleres latinoamericanos. Y ahí, en ese momento, una de las definiciones que se toman, decisiones y definiciones que se toman, fue la de decir, somos y debemos ser socios estratégicos, actores globales para construir el futuro. La idea de construir juntos el futuro siempre ha estado presente en la relación birregional. Y de alguna manera, y esa es la otra parte de la gran paradoja, es que en los últimos 8 años se ha perdido esa idea. Y uno podría también reflexionar sobre cómo es posible que una relación tan larga, tan estrecha, tan importante como ha sido euro-latinoamericana, la influencia que tuvo la Unión Europea, en ese momento la Comunidad Europea, a través de los diálogos con el Grupo de Río, los diálogos para la paz en Centroamérica, eh, todo el proceso todo el apoyo de la Unión Europea a la democratización en el Cono Sur, a la recuperación de la democracia en Chile, en Argentina, al reforzamiento posteriormente de la democracia en Chile, en Argentina, a través justamente de este instrumento que son los acuerdos de asociación regional. Como digo, todos estos factores, la gran incógnita que hay que despejar es por qué no han sido suficientes para mantener una estrecha vinculación entre las dos regiones y que se haya perdido esa, eh, ese énfasis, pero sobre todo esa profundidad estratégica en la relación en 8 años, desde la cumbre de Bruselas del año 2015, en que todavía en ese momento hay que mirar, por ejemplo, la declaración de la cumbre de Bruselas del 2015. Hay que mirar el plan de acción, los ejes, los 9 ejes del plan de acción, los 10 ejes del plan de acción que se acordó con la CELAC. ¿Cómo es posible que eso haya quedado en nada desde el punto de vista, digo, político y estratégico? Porque hay que también reconocer que hay ciertas cosas que han seguido funcionando durante estos 8 años, como por ejemplo la cooperación, que ha sido muy importante en los acuerdos en ciencia y tecnología, los acuerdos
la extensión del programa Erasmus hacia América Latina, proyectos comunes de investigación y la inversión, como decíamos. El comercio se debilitó por la emergencia de China, pero en fin, ese aspecto lo podemos tocar también en forma específica. Pero entonces, ¿Cuáles cree yo, usted que han sido los aspectos más es, preponderantes para este menos interés de la Unión Europea en Latinoamérica, ¿no? ¿Estaba ensimismado en sus propios problemas o cambio de estrategia a Europa del Este o a Rusia, ¿no? a ver, la voluntad europea de continuar con esta relación de manera como se venía desarrollando existió hasta que el año 2017 no fue posible realizar lo que era la siguiente cumbre birregional, que estaba fijada para El Salvador, y los factores políticos, sobre todo en América Latina, el problema de Venezuela, la creación de este cierto entendimiento de gobiernos de derecha latinoamericanos que forzaban la no participación de Venezuela en estas reuniones, eh, echó por tierra la voluntad de continuar adelante con este proceso. Y a partir de ese momento se ha suspendido toda relación política, salvo de carácter informal, salvo reuniones de jefes de Estado, algunas reuniones de personeros de la Unión Europea o visitas de personeros latinoamericanos a Europa, pero ya sin el impulso y la profundidad política que tenía el proceso. Ahora, ¿cuáles son los factores? Tanto de un lado como del otro hay razones. Del lado europeo, tal como ha dicho, efectivamente hay una nueva realidad que tiene que atender, que es el problema de las migraciones, el problema de la guerra de Siria, el problema no resuelto a pesar de la paz de los Balcanes, eh, el, la, las dificultades de la recuperación económica europea debido a la crisis del 2008, que tuvo repercusiones de largo alcance, problemas de desempleo juvenil, problemas de productividad y al mismo tiempo la situación de permanente tensión que existe dentro de la Unión Europea con respecto a su proceso de profundización de la integración. No olvidemos que el Tratado de Lisboa fue un ajuste que se logró para seguir adelante, cosa muy típica de la Unión Europea además, porque a pesar de todo siempre la Unión Europea logra, aunque sea dar unos pequeños pasos, siempre logra salir adelante, seguir adelante. Pero el Tratado de Lisboa no era lo que se buscaba por parte de los europeístas y los federalistas y los europeístas profundos, ¿no? Lo que se buscaba era avanzar hacia la Europa federal y eso no ocurrió. Pero esa tensión ha seguido vigente. La prueba está en que hace muy poco finalizó el proceso de la conferencia sobre el futuro de Europa, convocado por el Consejo y por la Comisión, y una de las propuestas que ha hecho el Parlamento Europeo, una de las tres instituciones fundamentales, ha sido justamente la de convocar a la Convención Europea para hacer una reforma de los tratados, reforma que obviamente no puede tener otra finalidad que avanzar más hacia la Europa federal, que
según los europeístas y los federalistas europeos, es la solución de muchos de los problemas que tenemos hoy con algunos países miembros. En fin, entonces, y a eso hay que agregarle también la tensión permanente entre profundización del proceso y ampliación de la Unión Europea. Eso inevitablemente mantiene muy ocupadas las mentes, las capacidades técnicas, políticas en Europa, por una parte. Por otra parte, claro, en estos 8 años han pasado más cosas que los que han pasado en los últimos 20. No, y no solamente me refiero a la pandemia. Por ejemplo, todo lo que es la revolución tecnológica, que es la causa de la disputa entre Estados Unidos y China, más que el tema comercial, ¿verdad? El tema comercial es una parte de esa disputa, pero la disputa fundamentalmente es por la hegemonía tecnológica. Y esa revolución tecnológica que se ha producido y que ha irrumpido y que es exponencial, también obliga a que la Unión Europea se posicione en el terreno de la ciencia, la tecnología, la innovación, y para ello necesita crear programas, hacer ajustes, crear presupuestos, etc. Si a eso le agregamos esta tensión China-Estados Unidos, le agregamos la pandemia, le agregamos ahora recientemente, bueno, ya no tan reciente porque ha pasado más de un año, la guerra de Rusia, que desafía completamente todo el orden creado, el orden de seguridad y defensa creado después de la caída del muro, después de la caída de la Unión Soviética, pero que desafía además al mundo entero y que tiene repercusiones económicas, repercusiones no solo geopolíticas, sino económicas, la alimentación, en fin, lo que sabemos. Eso por un lado, perdona, y del otro lado, porque todo esto, de todas maneras, si uno revisa la actuación de la Comisión Europea, sobre todo de la Comisión Van der Leyen y de Borrell, han estado constantemente desde un principio de su gestión preocupados de los lazos con América Latina, de recuperar esos lazos, de fortalecer esos lazos, de ampliar esos lazos, no solo del terreno de la cooperación, sino del punto de vista geopolítico estratégico. Sin embargo, y aquí viene la última parte de esta reflexión, no ha encontrado una interlocución equivalente en América Latina. Y mi análisis va por el lado de decir aquí la que está en deuda con esta relación es América Latina y no es Europa. Y lo digo con mucho, con mucha pena como latinoamericano de que así sea. Pero si uno ve no solamente lo que está pasando hoy, que ya es un tema, ¿no? Ecuador, Argentina, que es una situación incierta, porque no acaba de resolverse ese problema en Argentina. No es que si ganó Milei o no. El tema es que estas elecciones no han resuelto nada, ¿no? En fin, está Centroamérica, Guatemala, eh, Nicaragua, el tema eterno de Venezuela, en fin, una disgregación que nos ha impedido fortalecer el instrumento que habíamos creado el año 2012, que fue la CELAC, que dijimos, bueno, aquí tenemos un instrumento, una concertación política, donde nos vamos a poner de acuerdo en lo básico para poder relacionarnos con la Unión Europea, con China, con Estados Unidos. Y eso tampoco ha ocurrido. Bueno, yo también quería decir esta última parte de su reflexión, de repente, como habló usted de la geopolítica, ¿cuál es ahora la estrategia geopolítica y cómo quiere entrar a jugar este nuevo rol Latinoamérica y Europa, ¿no? Dicen algunos especialistas que la CELAC solo quiere intensificar el comercio, ¿no? Y abrir nuevos mercados hacia Europa. Y por el otro lado, la Unión Europea
quiere entrar a esta transición ecológica o verde o digital, ¿no? Y ve también el acceso a las materias primas estratégicas. ¿Cómo ve el interés de estas dos regiones? Sí, sí, sí es así, porque tú lo has puesto de una manera muy clara y ojalá así fuera visto en América Latina. Eso sería una relación virtuosa, porque por un lado, si América Latina necesita, como siempre ha necesitado, mercados, necesita el mercado europeo. Europa, por ejemplo, es el principal importador mundial de alimentos. Para América Latina eso es fundamental, porque somos grandes productores de alimentos, por ejemplo. No estamos hablando ya de la parte de la minería, ni eso, estamos hablando, por ejemplo, de ese tipo de cosas. Pero además, si América Latina quiere eso, si fuera así, si fuéramos capaces de ponernos de acuerdo en la CELAC, por lo menos en eso, en decir, mire, a ver, ¿cómo hacemos para posicionarnos mejor desde el punto de vista comercial con Europa? Y por otro lado, Europa efectivamente lo que está mirando, lo que necesita, es lo que tú dices, la, las, los productos mineros que se necesitan para la transición digital, para el tema energético, para la transición verde, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Puedo hacer ¿Qué es una lo pequeña? que, perdona, si eso se entendiera bien, estaríamos en el mejor de los mundos? En la reciente cumbre, al menos se le ha dado mucha importancia a esa parte de la declaración. Hay una parte donde se dice claramente, y ya lo había dicho antes von der Leyen cuando visitó a América Latina, Borrell también, y lo han repetido varias veces, se menciona y se dice con toda claridad que todo lo que signifiquen inversiones en este tipo de productos y materias estratégicas como el litio o para la producción del hidrógeno verde o todo lo que signifique, en fin, transición energética, ecológica, el tema digital, va a ser consensuado con los países de América Latina. Esa es una demanda permanente de América Latina, es decir, sí, pero no queremos que vengan a invertir, a sacar los productos y se lleven los productos así. Hagamos cadenas de valor conjuntas. Bueno, y eso, la Unión Europea se ha comprometido con eso. Por lo tanto, me parece un poco inexplicable que todavía se siga jugando con en esta relación a través de la retórica, de una cierta juego de palabras para tratar de crear ambientes negativos con respecto a esta relación, pensando en que tal vez eso va a significar que la Unión Europea va a ceder en algunas cosas, y hay cosas en las cuales no puede ceder. Por ejemplo, en el tema ambiental. Y no es solo que la Unión Europea no pueda ceder en eso, nadie debe ceder en ese tema, en ser rigurosos en el tema ecológico, en que los productos porque además todo país, en fin, tiene derecho, ¿verdad?, a decir, a ver, yo quiero que los productos que lleguen a mi país, para los consumidores de mi país o de mi región, cumplan ciertas normas. Eso es normal, eso lo hacemos todos, eso lo hacemos también en el Mercosur, lo hace Chile, lo hacen todos los países. Sin embargo, se está cuestionando, por ejemplo, eso. Ayer, perdona quien extienda, ayer me llegó una entrevista de un periodista, que hizo un periodista en la televisión paraguaya, donde justamente todo el énfasis que ponía era en que ¿por qué la Unión Europea nos va a poner condiciones para que lleguen nuestros productos? Y que era completamente, pero esa gente influye también en la opinión pública, hay que tener mucho cuidado con esas cosas. En fin. José, por favor, querías hacer una Tenía una pregunta pequeña también. pregunta y quería simplemente pues una respuesta sí o no. Si tú crees que de pronto tiene que ser necesario o casi que obligatorio que la CELAC
se vuelva de alguna otra manera un organismo que represente completamente a la región. Hablando que ya, porque bueno, se ha visto la dificultad entre la Unión Europea como un bloque, negociar con las diferentes agrupaciones que hay en la región. Estamos hablando del Mercosur por un lado, estamos hablando de la Comunidad Andina por el otro, la Alianza del Pacífico por otra parte, los países caribeños. ¿Crees que es necesario que se cree también un bloque en toda la región? Yo creo que sería un gran paso, no necesariamente un bloque, porque primero que va a ser imposible crear un bloque latinoamericano, pero sería un gran paso recuperar lo que fue el origen de la CELAC, un instrumento de concertación política para ponernos de acuerdo en nuestra internacionalización como región, en nuestro relacionamiento con distintas regiones del mundo, empezando por la Unión Europea, que claramente es como nuestro socio estratégico eh, prioritario. Sería muy importante que se pudiera avanzar. Eh, no lo han conseguido los que han presidido, ¿no? No lo presidió México, no tuvo mayor voluntad de hacerlo tampoco. Eh, Argentina, Fernández, que presidió, estaba ensimismado en sus propios problemas dentro de Argentina, que tampoco. Y yo no veo, lamentablemente, en América Latina un liderazgo fuerte de alguien, de algún mandatario, que pueda convocar a todos, ¿no? Y, y es bien duro lo que estoy diciendo, porque uno podría pensar, bueno, ¿cómo no tenemos un mandatario fuerte? Tenemos a Lula, nada menos, ¿no? Lula es mucho Lula y Brasil es mucho Brasil. Pero vistas las actuaciones que ha tenido con respecto a la Unión Europea últimas, Lula, eh, no parece que pudiera, y además esta convocatoria que hizo, que tampoco fue muy exitosa, a los líderes latinoamericanos para una concertación que finalmente no se dio. En fin, no veo, por eso digo que no veo a ningún líder fuerte en este momento que pueda hacer esta labor que dice José, que sería un gran paso. Listo.